Bien, en nuestra iglesia la verdad es que hay talentos, en nuestra iglesia hay personas que siempre están trabajando para que la iglesia funcione mejor, para que todos juntos podamos seguir ese camino que el Señor nos ha fijado. Felicitar de una manera personal también a los ancianos que tengo en mi equipo, porque sin ellos no se podría trabajar. Son gente que siempre está dispuesta a, cuando les llamo, a reuniones, a repartirse trabajos. Y hoy, bueno, pues nos ha recordado nuestra directora que les ha mostrado a los niños que hoy es el día del anciano. Y eso es bonito porque aquí en España lo hacemos poco este tema. Aquí recordamos el Día de la Madre, el Día del Padre y ya pocos más. Pero hemos aprendido de los países latinos que hay días para todos, ¿eh? Hay días de la amistad, día del pastor, y es bonito porque siempre es feliz cuando el día del pastor pues te mandan felicitaciones, se acuerdan de ti, oran por ti. Son detalles que nosotros vamos aprendiendo de la multiculturalidad que tenemos en la iglesia y aprendemos de todos. Muchísimas gracias, mis ancianos, porque trabajan y hacen el trabajo que Dios les ha designado. Y entre todos, bueno, pues tenemos a una iglesia que es feliz, una iglesia que marcha hacia adelante, y lo importante, una iglesia que ora, que estudia la palabra y que hace mucha intercesión por las personas que lo necesitan, que están enfermas, que no tienen trabajo. Bien, a mí me gusta ser una persona ordenada y cumplir siempre con lo que el Señor me dice, por supuesto, con la reglamentación también de la iglesia. Y entonces habréis notado pues, que siempre venimos con nuestra chaqueta, ¿verdad? Con nuestro saco, que dirían algunos por allá. ¿Te has traído el saco? La primera vez que escuché yo esto, digo, ¿el saco de qué? ¿El saco? El saco le llaman a la chaqueta, ¿no? Te has traído el saco. Bueno, pues veis que ya dice el refranero español, no te quites el sayo hasta el 40 de mayo, que es el 10 de junio. Y entonces, bueno, pues a mí me gusta hacer las cosas siempre bíblicamente. Y hay un versículo muy interesante que quiero compartir con vosotros. Dice Ezequiel 44, 18, dice, llevarán sobre sus cabezas turbantes de lino. No, turbante de lino en la cabeza, pues no. Y calzones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa alguna que les haga sudar. Bueno, pues entonces ya hemos preparado la estación estival en la iglesia y entonces aquí hace calor. Entonces, con vuestro permiso, nos hemos quitado la chaqueta desde aquí arriba porque no podemos tener ninguna pieza que nos haga sudar. Y es que a mí me hace sudar mucho la chaqueta. Así que yo cuando veo a las mujeres con sus faldas, y si pudiéramos traer también esos vestidos, ¿no?, que llevan muchos árabes así con sus faldas, con sus cosas, iría mejor. Pero bueno, hasta ahí no. El asunto es que en esta mañana nos hemos permitido ya, porque ya viene el verano, y aquí se estudia, aquí en Valencia, pues hace bastante calor, de manera que permitirnos que salgamos ya sin chaqueta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, en esta mañana
quiero hablaros de algo muy importante. Hablaros, y le he pedido al Señor que me dé palabras para que podamos salir convencidos de que la esperanza tenemos nosotros que llevarla siempre en nuestro corazón. La esperanza es lo que nos va a llevar un día a reunirnos con nuestro Señor Jesús. En Génesis capítulo 22, allí tenemos una historia muy interesante de un hombre que escogió Dios. Ese hombre era Abraham. Y este hombre vivía tranquilo allá en Ur de los Caldeos. Tenía muchísimo dinero, su familia era muy amplia, tenía toda clase de animales, era un hombre bastante potentado. Y le dijo Dios: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos y vete a una tierra que te voy a mostrar. Esa tierra será para ti, esa tierra será bendita. Toda tu descendencia tendrá todo esto que te voy a mostrar. Oye, y Abraham, en sus oraciones, en sus meditaciones con el Señor, dijo: pues marcho para allá. Cogió a su parentela, a su familia, cogió todo el ganado que tenía y junto con su esposa, su sobrino Lot, su familia, marchó a ese lugar donde Dios le había dicho. Mis hermanos, muchos de vosotros sabéis lo que es dejar la tierra donde viven vuestros parientes. Lo sabéis, ¿verdad? Sabéis lo que es el dejar allí a vuestros familiares, a vuestros vecinos, a vuestros amigos, y marchar a otro lugar porque allá donde vivís aquello no funciona bien y tengo que emigrar a otro país. Terrible. Bueno, pues el Señor le dijo esto a Abraham, pero a Abraham no le hacía falta esto, sino que dijo: yo te sigo porque tú me lo dices. Y a Abraham se le prometió que iba a tener una descendencia, que iba a haber una bendición sobre toda su prole y que le iban a dar un lugar para que estuvieran allí toda su familia, toda su descendencia. Y Abraham así lo hizo. Vámonos. Pero, sabéis, estudiamos el otro día, de que no podía tener hijos. Entonces él y su esposa, bueno, pues vamos a ver cómo tratamos de que tengamos hijos. Se casó con Agar, con su sierva, tuvo un hijo, Ismael, porque Dios no se había dado cuenta que Sara era estéril. Y dijo: bueno, no se ha dado cuenta, no se ha percatado de esto y vamos a arreglárselo. Ay, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible todo. Una mujer estéril, él ya mayor, y dijo: pero vosotros me vais a poner a mí impedimentos. Pues ahora vas a tener un hijo. En la vejez, a los 99 años, concibió, que tenía Abraham, concibió Sara, y a los 100 años tuvo a Isaac. Ese chaval creció y a los 17 años vino esa gran prueba, la prueba de que tenía que sacrificar a su hijo. Dura prueba, sacrificar a su hijo. Y él entonces anduvo, que si sí, que si no, que cómo es posible que Dios me pida esto, porque en todas las naciones que habían alrededor estas cosas se hacían y Dios las había prohibido tajantemente, y ahora Dios me dice que sacrifique a mi hijo. Dura prueba, pero si lo dice Dios, tiene que ser por algo. Y él entonces sacrificó a su hijo, ya estaba para degollar al pequeño, y entonces el ángel de Jehová le detuvo, y por
haber obedecido a Dios, saliendo de su casa, dejándolo todo y saliendo de su casa y después queriendo sacrificar a su hijo. En Génesis capítulo 15, Génesis 22, versículo 15, le dice Jesús lo siguiente. Génesis 22, 15 al 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mis hermanos, he jurado por mí mismo. Imaginaos que Dios habla contigo y te da esa promesa: Javier, te voy a bendecir por lo que has hecho. Pero Señor, te voy a bendecir y yo te prometo que te voy a dar algo maravilloso que tú nunca has visto. Y además, te lo juro. ¿Qué ocurre cuando nosotros juramos? ¿Qué pasa? La verdad es que, bueno, pues antes sí que juraba yo. Y juraba en hebreo, que se dice. Pero desde que el Señor me enseñó: no tomarás el nombre de Dios en vano. Mira, más vale que no prometas, pero si prometes, cúmplelo. Ahora no jures, ni por tu cabeza, ni por la ciudad, no jures por nada, que tu palabra sea sí, sí, o no, no. Así tiene que ser. Y entonces, claro, ante esto que Dios me exponía, dije entonces el juramento, mira, el cristiano tiene que ser llano, limpio. Dedícate al sí o al no. Ahora, el día que jures, amigo, ahí sí que estás poniendo a Dios por testigo de lo que dices o de lo que haces. Mira a ver cuando empleas esa palabra, porque esa palabra es una palabra clave que tú pones a Dios por testigo. De manera que cuando uno lee en la Biblia todas estas cosas que hacen que tu mente se abra, que puedas comprender las maravillas que tiene el Señor, yo me quedé con aquella frase que dijo Jesús a Abraham: yo te juro por mí mismo que tú, Abraham, vas a tener esta descendencia. Ante eso uno se pone a pensar y a meditar. Y cuando uno llega a Hebreos, donde Pablo escribe a sus colegas los hebreos, escribe a sus colegas los judíos, los sacerdotes, encuentra allí algo que a uno le sorprende por los descubrimientos que tiene la palabra de Dios. Y Pablo está haciendo referencia a esto que os he dicho, que Dios juró por sí mismo y que Dios prometió darnos una nueva ciudad, prometió darnos un nuevo lugar, prometió estar con Él nosotros eternamente, y eso lo dice el Señor. Esa esperanza nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 6, versículo 13, en adelante, hablando de lo que os he comentado, dice así Pablo, Hebreos 6, 13. Porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado así con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda disputa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento. Mis hermanos, estamos hablando de algo espectacular, de algo maravilloso que Dios mismo nos dice: no juréis, pero si un día lo hacéis, jurad por Dios, por uno mayor. Nosotros hemos jurado muchas veces, por ejemplo, se ha jurado por la bandera, cuando hicimos la mili o el servicio militar. Bueno, pues nosotros jurábamos bandera, que era dar a nuestra patria todo aquello que pudiera ofrecerle yo a mi nación, hasta la última gota de la sangre que decíamos allí. Y juramos por la bandera, y es un acto muy honroso que hoy también siguen haciéndolo aquellos civiles que quieren prestar su servicio, por lo menos ese honor, ese juramento a la bandera española, y así lo harán también en los diferentes países. Se jura también por la Biblia, se jura a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que hay un tribunal, te citan como testigo y te dicen: ¿juras o prometes que vas a decir toda la verdad, atendiendo a que si mientes puedes estar condenado, porque no puedes mentir? Y tú juras allí, sabes que delante de ese juez tú tienes que decir la verdad. Se jura por la Constitución española también. El pasado año 2018, el 8 de marzo de 2018, en el acto donde Román Escolano Olivares juró su cargo como nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad. El nuevo miembro del Ejecutivo juró su cargo ante un facsímil de la Constitución, abierta por el título cuarto, que trata del gobierno y la administración, pero él había dispuesto, junto a un crucifijo y una Biblia editada en 1791 y dedicada al rey Carlos IV. Dijo: yo voy a jurar mi cargo delante de la Constitución, delante de un crucifijo y delante de la Biblia. Y este hombre dijo: y quiero que la Biblia, cuando uno ve todas estas cosas en las informaciones y lee la Biblia, y a ver qué dice, y quiero que la Biblia esté abierta en el capítulo 30 de Números. Y inmediatamente el pastor, digo, a ver qué dice ese capítulo, porque tiene interés lo que decía este ministro. Y ahí está la ley de los votos. Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno haga voto a Jehová o haga juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que fijaos, cada uno ahora, bueno, pues jura o promete o por imperativo legal, ahí hay unas fórmulas raras y extrañas, pero hay gente que todavía tiene la palabra de Dios como algo sagrado. Para nosotros los cristianos la palabra de Dios es algo divino, que la tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo nuestra vida, para ponernos en comunión con Dios, para pedirle perdón a Dios, para alcanzar esa vida eterna. La palabra
de Dios es algo maravilloso, algo fantástico. Y esta palabra durará hasta el final de los tiempos. De manera que Dios le dijo a Abraham, le dijo, queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Dios jurando. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Yo me imagino a Jesús jurando por sí mismo, porque no hay nadie mayor. Nosotros juramos por un Dios, por Dios que está por encima de nosotros. Pero Él no tiene a nadie superior. Y dice, así que Abraham, yo te juro por mí mismo que lo que te he dicho es cierto. Y eso es una promesa que tú vas a tener. Mis hermanos, esa promesa, esa esperanza de una nueva vida, esa esperanza de saber que Dios está con nosotros, tenemos que tenerla arraigada porque nos hizo esa promesa y nos hizo ese juramento. Dice, estas dos, mediante, queriendo mostrar a los herederos, dice, lo hizo para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables. Eso no puede mudar. El Señor nos dio a nosotros esa promesa y tenemos que agarrarla, tenemos que tenerla con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día poca gente cree en las promesas. La gente quiere hoy las realidades ya, las quiere tocar ya, y eso no podemos nosotros tener confianza en esas realidades que se tienen que tocar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo, donde Cristo está. Allí nos dio Él esa promesa. Nos dio la esperanza de que vamos a tener esa vida eterna, esa vida. Porque si no tenemos esa esperanza, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y Dios prometió y Dios juró. Dos promesas inmutables. Si nosotros nos levantamos por la mañana y decimos, Señor, aquí me tienes, yo confío en tu promesa, y el Señor dice, la vas a tener, pero tienes que seguir constantemente, porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero fue cayendo también, y caía y se levantaba, caía y se levantaba, pero se mantuvo siempre arriba. Cuando caía se levantaba. Dios le ponía pruebas y él pasaba las pruebas y decía, Señor, aunque haya caído, ¿cuántos de nosotros no habremos caído constantemente? ¿Cuántos? Pero aquí estamos, reunidos en sábado para escuchar la palabra de Dios. Hay personas que han abandonado esta esperanza, tristemente. Conozco una familia, que no digo nombres porque se está grabando. Conozco una familia, un matrimonio, con hijos y ya nietos. Y el marido falleció por los problemas de la vida. Tensiones, estrés, y falleció. Falleció en su sillón mientras, después de comer, echaba la siesta. Él tenía en el sillón donde se encontraba,
él tenía una Biblia, la suya, y él, antes de dormir, pues leía, cuando se ponía allí por las mañanas, se sentaba en ese sillón y leía su Biblia. La leía, meditaba en ella, y siempre la tenía ahí al ladito, y un día falleció. De buenas a primeras, se acostó y ya no se levantó. Este hombre tenía la esperanza en Jesús, puesta en Jesús. Este hombre creía en la resurrección. Este hombre amaba a Jesús. Pasaron años. Su esposa también creía en Jesús. Su hija y su nieto, pues ahí estaban. Y ahora yo digo una cosa, mis hermanos. Cuando venga Jesús y resuciten este esposo y resucite, ¿a quién buscará primero? ¿A quién buscará? Se levantará y dirá, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde están? Si yo los dejé creyendo estas cosas, ¿dónde están? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Y estas personas que han creído y murieron en la creencia de nuestro Señor Jesús y en la resurrección, estas personas se levantarán, verán que no están sus seres queridos y llorarán, ¿o no? Llorarán, porque no están ellos las personas que amaban, y llorarán. Y Jesús, en el capítulo 21 de Apocalipsis, Jesús 21:4 dice, enjugará, secará, con un pañuelito que tendrá allí. Jesús secará, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, y habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Jesús se acerque a ellos y les limpien las lágrimas, porque no están los seres queridos que ellos amaban, no están allí, y pregunte, ¿dónde está mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y mis nietos? ¿Dónde están? Jesús les dirá, mira, no creyeron estas cosas, pero si yo los dejé con la creencia, pues no creyeron. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero Señor, ¿qué voy a hacer yo ahora? Mira, todas las cosas son hechas nuevas. No te preocupes. Haré otras cosas. No te preocupes. Llora, porque ahora tienes que llorar. Pero piensa también en que yo he dejado muchos hijos que no han creído porque no han querido. Esa esperanza, mis hermanos, que Dios le prometió a Abraham y que juró por sí mismo que va a ser cierto, una realidad, no podemos desprendernos de ella. Tenemos que estar constantemente conectados con nuestro Señor, que nos ha dado esa promesa. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo prepararé y volveré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa tiene que estar en nuestra mente constantemente. No podemos dejarlo,
porque si no, nos encontraremos después con la triste noticia de que venga Jesús y nos diga, no creyeron. Y mira que intenté hablar con ellos, mira que hubo gente de la iglesia que habló, que le dijo, que oraron por vosotros, pero no creyeron. Y yo no puedo mantenerlos aquí. ¿Por qué? Porque son libres. Libres. Mis hermanos, Jesús prometió y Jesús juró por sí mismo que esto era y es una realidad. Dice el versículo 19, Hebreos 6, 19. Esta promesa, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla, vosotros sabéis, que sostiene un barco en la tormenta e impide que se estrelle contra las rocas. Ese ancla que tienen todos los barcos, que cuando están costeando, cuando están cerca de la costa y ve que aquel viento, aquella tempestad los va llevando hacia la costa y que como no haya remedio, va a pegar contra la roca y va a romper ese barco y va a ser una catástrofe todo aquello. Entonces echan el ancla y ese ancla va buscando, va mirando, va allí mientras se va hasta que encuentra una roca, algo fuerte, y se queda ahí enganchado, y el barco se queda allí fijo, sin moverse ya de allí, tirando el viento y ahí, porque el ancla ha sujetado a ese barco para que no se estrelle contra las rocas. Esa segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Mis hermanos, ese ancla de la esperanza debemos de tenerla allí, porque estamos atados a ese ancla y ese ancla no nos va a dejar que nosotros corramos peligro en estos tiempos que estamos viviendo. Ese ancla nos va a tener sujetos a esa roca para que no vayamos contra los acantilados. Mis hermanos, es tan importante que hoy podamos comprender que esa esperanza nunca debemos de perderla, jamás. Y Dios nos lo ha asegurado así, por esas dos cosas, por la promesa y por el juramento que hizo el Señor. Mis hermanos, es importante, se están acercando los tiempos finales. Esos tiempos finales donde todo se va a convulsionar. Nosotros estamos mirando los países que tenemos por allá, tenemos a Venezuela, a Honduras, me hablaban hoy que también había un problema. Todas estas cosas las necesitamos para tener un agarradero firme y constante, porque debemos tener esa esperanza en nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesús? Está allá, en el lugar santísimo. Él entró allí como precursor. Él dejó todo lo que tenía, toda la gloria de Dios la dejó y vino a esta tierra. Y dijo, yo quiero también ser un hombre. Yo me encarno para poder saber en estas carnes qué es lo que está pasando el hombre. Jesús tuvo hambre. ¿Tuvo hambre alguna vez? Jesús se cansaba, tuvo sueño. Jesús tuvo tentaciones. Todo, absolutamente todo. Fue tentado en todo, pero
sin pecado. ¿Por qué? Porque él tenía ese ancla firme y segura allá donde estaba su padre. Y ahí estaba y decía, Padre, aquí estoy, aquí estoy. Un momento, allá en el Getsemaní, hubo un momento que a él le pareció que aquello se había cortado. Padre, no me desampares. Claro que no, hijo mío. Si tú diariamente echas allí tu ancla firme y segura y la tienes allí, tengamos la seguridad porque Jesús lo prometió y Jesús lo juró por sí mismo. Mis queridos hermanos, tenemos ante nosotros algo que está firme y seguro. Y en esta mañana, esa esperanza donde nos tenemos que agarrar constantemente. Yo sé que a veces es difícil, a veces pasamos por situaciones muy difíciles. A veces me cuentan historias, cosas que les pasan a las personas, a nuestros hermanos, que son difíciles. Pero Dios ha querido que todo esto se haga de esta manera, no de otra. El otro día comentábamos en el libro de Efesios, comentábamos que nosotros tenemos algo muy importante que dar a conocer a las gentes. En Efesios capítulo 3, Pablo dice, versículo 8, a mí que soy el menor y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Esto se lo dio Dios a Pablo. Y también de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó estas cosas. Hay un misterio que estaba escondido y Pablo lo anunciaba. Este es el misterio, Cristo en vosotros. Este es el misterio, lo vais a poder superar, lo vais a poder hacer porque yo lo he hecho y quiero anunciaros esto. Y tercero, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Por medio de la Iglesia. ¿A quiénes? A todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta esperanza que nosotros tenemos, esta multiforme sabiduría de Dios, ha sido dada a conocer ahora a la Iglesia. Y los ángeles y las personas creadas que están en diferentes planetas miran a la Iglesia para saber cosas. Miran a la Iglesia porque de la Iglesia sale la multiforme sabiduría de Dios. Y la Iglesia somos nosotros. Esto es un privilegio que el Señor nos ha dado. Un privilegio. No se lo dio a los ángeles para que lo predicaran, no se lo dio a los seres humanos, a los seres que tiene creados allá en otros planetas. No le dio ese privilegio a ellos, nos lo ha dado a nosotros. No perdamos la oportunidad de anunciar este evangelio. No perdamos la oportunidad de dar a conocer este misterio, porque la gente anda sin esperanza, pero Dios en vosotros, esperanza de gloria, dice Colosenses. Por favor, que yo os lo he dado a vosotros, no perdáis esta oportunidad. Y esa multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Hoy tenemos esa responsabilidad y tenemos ese privilegio. Mis hermanos, no dejemos de pensar diariamente en esa esperanza que Dios nos ha puesto. Y no pase como aquella familia que os he contado, que un día resucitemos
y no veamos a gente que queremos. Aunque Dios nos secará, nos enjugará las lágrimas y dirá: Javier, no quisiera estar aquí con nosotros. Por eso tenemos la obligación de hablarles, de decirles que hay una esperanza, que no pueden vivir todo en este corto periodo de vida, sino que hay una vida eterna por disfrutar. Esto es un espacio pequeñito, esto es un espacio bien corto, pero tenemos nosotros que llevar este mensaje. Mis hermanos, desde el tiempo de Abraham, Dios nos dio la promesa. Estoy concluyendo. Juró por sí mismo: no hay otro mayor que Él. Y Él juró por sí mismo que esto es así. Y nosotros tenemos que creérnoslo porque así lo hizo. Hay una promesa y un juramento. Dios no miente, dice la palabra. Dios no miente. Si ha dicho que nos lo dará, nos lo dará. Si ha dicho que cumplirá con nosotros, cumplirá. ¿O no nos lo creemos eso cuando nosotros le decimos a nuestros pequeños: si tú apruebas, yo te compro una bicicleta? ¿Qué dice el chavalín? Una promesa. Si cumple, si tú apruebas, tienes la bicicleta. ¿Qué ocurriría si el niño aprueba y tú le dices: pues no hay bicicleta? ¿Qué pasaría? ¿Qué confianza tendría en ti? Ninguna. Bueno, pues Dios nos ha dicho: Javier, esta es la promesa, vas a vivir eternamente, además te lo juro por mí mismo, que no hay otro superior. Eso sería una maravilla, algo fantástico, fenomenal, por favor. Es una esperanza que tenemos ahí, que nos aferramos a ella como ancla firme y segura, como dice la palabra. Aférrate a eso. Como ese barco que está en tempestad y echa el ancla y vas contra el acantilado: Señor, no te preocupes, que aquí estoy yo. Mis hermanos, queda poco, muy poquito. Y esto es una ilusión que nos hace a muchos, una ilusión de tener un día a Jesús a nuestro lado, poder abrazarle y poder decirle: Señor, ¿cuánto tiempo he deseado este momento? Y Él nos dirá: y yo también. Tenía ganas de abrazarte, Javier. Tenía ganas de estar contigo, de charlar contigo de tú a tú, como hablé con Adán y con Eva. Tenía ganas. ¡Ay! ¿Y cuánto queda? Bien poquito. Pero la verdad es que está siendo difícil. Pero el Señor nos dijo: si creéis en Dios, creed también en mí, porque yo vengo pronto y esa ilusión que tenéis se verá cumplida, y ese regalo que yo te he prometido lo tendrás, de manera que así vivimos con esa esperanza y que no decaiga jamás, tener esa esperanza, ese amor, esa fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los presentes quieren agarrarse a ese firme y segura ancla del alma? ¿Cuántos? Bueno, pues nos veremos. Hay algunos que no han levantado la mano. Piénsenlo, porque allí quisiera ver a todos los que hoy por lo menos estamos aquí y aquellos que nos están viendo también a través de Internet, en estos medios tan fenomenales que el Señor ha permitido. Nos veremos allí y estaremos ya eternamente a su lado. Amén.